En la Comisión Permanente del Senado de la República, en este importante foro sobre el futuro de la energía en México, avances y desafíos hacia la sostenibilidad, convocado por la presidenta de la Comisión de Energía, la senadora Rocío Abreu, con el apoyo del Instituto Belisario Domínguez. Sin más, y para iniciar esta segunda mesa sobre el sector eléctrico en México, después de una valiosísima mesa sobre petróleo y gas, quisiera cederle la palabra a la senadora Abreu para que nos dirija un breve mensaje de inicio. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Rodrigo, y al Instituto Belisario Domínguez. Primero que nada, darle las gracias a cada uno de nuestros panelistas, expertos en la materia. Me da mucho gusto ver amigos en este tema, he crecido y aprendido mucho de ustedes. Y también ver mujeres, lo quiero decir y lo quiero decir con mucho orgullo. Somos muchas mujeres que vamos rompiendo techos de cristal y seguiremos trabajando en ello. Muchas gracias por el esfuerzo de cada una de ustedes, por ir abriendo este campo. Tema fundamental en el desarrollo, sobre todo en la seguridad de este país. Sean ustedes bienvenidos a esta su casa, el Senado de la República. Y quiero agradecer a cada uno de los presentes que están aquí. No pude atender a cada quien, me quedo después de terminar el panel para quien guste poder intercambiar teléfonos o darles una cita si es que ustedes así lo requieran. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, senadora. Su presencia continua en este foro da cuenta sin duda del interés y el compromiso que tiene con el tema, además de la ponencia que escuchamos que sale natural y fluye porque domina el tema. Y bueno, sin más, quisiera darle la palabra a nuestro primer ponente, Abraham Zamora Torres, quien es presidente de la Asociación Mexicana de Energía. Abraham Zamora es licenciado en Economía por el ITAM y cuenta con maestrías en Administración y Políticas Públicas por la Universidad de Columbia y en Economía Política por la Universidad de Essex. Cuenta con más de 25 años de experiencia en los sectores público y privado en México. Actualmente es vicepresidente senior de Asuntos Corporativos y Públicos y director ejecutivo de Sustentabilidad de Sempra Infraestructura. En el sector público fue director general de Banobras y vicepresidente de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, además de haberse desempeñado en diversas posiciones en las Secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores, de Comunicaciones y Transportes y en la Oficina de Presidencia de la República. En el sector privado fue director ejecutivo de Asuntos Corporativos e Industria en Grupo Aeroméxico y presidente de la Cámara Nacional de Aerotransporte, la CANAERO. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Energía, la AME, consejero del Council of the Americas, así como del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, y nos da muchísimo gusto que nos acompañe el día de hoy. Sabemos además que tiene un vuelo y a pesar de ello está aquí. Muchas gracias. Tiene usted la palabra y es bienvenido. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Aprecio mucho la invitación a la senadora Rocío Abreu, al Instituto Belisario Domínguez por esta invitación que hacen a la Asociación Mexicana de Energía. Gracias también por su consideración en permitirme ir primero, ¿no? Eso no quiere decir que me voy a escapar, pero me ayuda mucho porque tengo que tomar un vuelo al rato. Y quiero agradecer esta invitación que hicieron a la Asociación Mexicana de Energía. Esta asociación es una asociación eléctrica, como les voy a platicar muy rápidamente, porque en la asociación vemos, y en el sector eléctrico en general, lo comentaba ahora con el comisionado Walter, vemos un gran momento para México, vemos que hay una oportunidad de atraer inversiones en el país. La localización ofrece esta oportunidad y vemos que esto lo tenemos que capitalizar muy bien para alcanzar a las mayores regiones del país. Para ese propósito, la electricidad es muy importante. Quizá uno de los factores más importantes que los industriales están buscando y que es uno de los factores que permitirá que lleguen más proyectos industriales a México es precisamente la electricidad. ¿Pero qué tipo de electricidad se busca? Se busca que la electricidad sea suficiente, sea confiable, sea más limpia y asequible. Y nosotros en las empresas de la AME, que son las que están viendo ahorita en la pantalla, tenemos un alto compromiso con México. En los últimos años hemos invertido de manera conjunta más de 30,000 millones de dólares en el sector eléctrico. Somos 22 empresas que generamos electricidad
que en conjunto tenemos 37.2 gigas de generación eléctrica, que corresponde al 42% de la capacidad instalada total y a más del 85% de la capacidad instalada privada. Y decía yo que estamos muy entusiasmados con este nuevo momento que hay en México. Queremos acompañar al nuevo gobierno, al nuevo Congreso cuando esté instalado, también para contribuir con electricidad a esta oportunidad que vemos. Como lo he de platicar ahorita, vemos desafíos en la parte de generación, de transmisión y distribución, de incorporación de nuevas tecnologías y también en cómo coordinar mejor la colaboración entre el sector público y el sector privado. Sí. Pues muchísimas gracias. Esta lámina nada más esencialmente era para presentar qué tipo de empresas estamos. La capacidad instalada que tenemos en conjunto todas las empresas, como lo mencioné, son 37.2 gigas de generación. Entre todas las empresas que estamos en la asociación, somos muy representativos de lo que es la matriz energética en México. Tenemos la mayor parte, son ciclos combinados que funcionan con gas, pero también tenemos un buen componente de energía renovable, tanto eólica como solar, cogeneración, turbina de gas, termoeléctricas, combustión interna a gas y algo de baterías. Entonces, esa es la capacidad instalada que tenemos, que el 65% es con ciclo combinado y el 27% son energías renovables. Y decía yo que somos muy representativos de cómo es la matriz energética en México y colaboramos en la resiliencia que tiene el sistema eléctrico nacional. En la siguiente lámina, lo que quiero mostrarles el momento de oportunidad que vemos. Este momento de oportunidad lo vemos básicamente por la relocalización de cadenas de suministro, por la atracción de inversiones que esto puede generar, pero no solamente de la parte macro cuantitativa, sino porque vemos la oportunidad de generar empleos de calidad. Se están viendo ahorita que pueden ser más de 4 millones de empleos lo que generen estas inversiones. Hay números de inversiones que van desde 55,000 millones de dólares hasta 80,000 millones de dólares, pero también es una oportunidad para ir limpiando de alguna forma la matriz energética en México, incorporar nuevas tecnologías y traer fuentes limpias de generación y hacerlo con mayor responsabilidad con el medio ambiente. La electricidad obviamente ayuda a impulsar la industria, el comercio y los servicios y ahí es lo que creemos que con la relocalización podemos lograr y que esta relocalización también logre impulsar de manera más efectiva la derrama económica que el Tratado de Libre Comercio ha traído para el norte y centro del país, se logre traducir también en más oportunidades para otras regiones, marcadamente el sureste. Y ya decía yo, la energía eléctrica es esencial para este propósito, debe ser suficiente, debe ser confiable, debe ser cada vez más limpia y a precios más accesibles. La siguiente lámina muestra no solamente cuánto estamos viendo de incremento en la demanda eléctrica, sino también en el gas natural, que ya como mencionaba es un componente esencial para la generación, ya se mencionaba también en el panel anterior esto. La demanda eléctrica en México en los últimos años se ha incrementado y la relocalización va a generar que se necesite más electricidad y más gas, ¿no? México creemos que debe seguir creciendo y reducir sus emisiones de carbono. El reto es hacer las dos cosas al mismo tiempo, es decir, no solamente es crecer, sino que lo tenemos que hacer descarbonizando la economía y ese es un reto muy importante. Para eso debemos aprovechar todas las fuentes de energía disponibles, acelerar la electrificación de la economía, descarbonizar la operación y también contribuir a limpiar la molécula de manera más activa. Con eso vamos a reducir las emisiones del sector energía y particularmente el sector eléctrico, que es uno de los que mayormente emite emisiones de carbono y de metano. Aquí lo que yo quería mostrar es esencialmente la relocalización, cuánto genera de mayor crecimiento. En el sector eléctrico es alrededor del 3% y en el sector de gas natural alrededor de 2,5%. En esta siguiente lámina, quería yo mostrarles cuál es la capacidad instalada completa que hay en el sistema. En el sistema la capacidad instalada, conforme a los últimos datos del PRODECEN, es de 89 gigas de generación la capacidad instalada. De esa capacidad instalada, el 36% son diversas energías limpias en capacidad instalada. Aquí se ve claramente, la mayoría sigue siendo, como lo mencionaron también en el foro anterior, siguen siendo energías fósiles. Sin embargo, si pasamos hacia el lado derecho, ahí está mostrado también la capacidad de generación, por quién es el dueño de esa generación o quién controla esa generación. El 50% es hoy
de capacidad instalada de la Comisión Federal de Electricidad, un 17% son los PIEs, que son los productores independientes de energía, que toda su electricidad que generan va también para uso de la Comisión Federal de Electricidad. Esto es que en conjunto es el 69% de generación eléctrica la que controla o tiene la CFE para su disposición de la capacidad instalada, y el resto es capacidad instalada privada que está en el mercado. Ahora, quiero llamar la atención a un tema que es muy importante. De los 89 gigas de generación de capacidad instalada, en realidad, por diversas razones, durante el año, no toda la capacidad está disponible. Esto es, por razones de mantenimiento de activos, por razones de combustibles, hay cierta capacidad que está disponible. Este es el promedio que tuvimos en junio pasado. En junio pasado la capacidad disponible estuvo alrededor de 54 gigas de generación y tuvimos una demanda máxima de alrededor de 52 gigas de generación. Esto es el margen operativo o el margen de reserva operativo que la ley establece debiera estar en el 6%. Ha estado muy estresado durante las últimas semanas, ha bajado, durante junio, ha bajado durante el mes de julio. Sin embargo, el mensaje que quiero darles es que si bien hay muchos gigas de capacidad instalada, no toda esa capacidad instalada está despachable todo el tiempo, lo cual hace importante incrementar la generación eléctrica. En la siguiente lámina traigo los números de generación eléctrica. Muchas gracias por el apoyo al pasar las láminas. Un primer mensaje que quiero dejarles es que sí es muy importante incrementar la capacidad de generación. Parece una obviedad. Esos son los datos del PRODECEN en los siguientes 15 años por tecnología. Es decir, la propia Secretaría de Energía ha dicho cuáles deben ser las distintas tecnologías que hay que incorporar. Casi el 30% en el último PRODECEN que salió recientemente señala que debe ser con energía eólica, el 20% debe seguir siendo con gas. El gas es muy importante en los ciclos combinados por términos de la resiliencia del sistema, es decir, ustedes saben y seguramente alguien más hablará de eso aquí, las energías renovables no funcionan todo el tiempo, funcionan mientras hay sol, mientras hay viento, son intermitentes, por tanto se necesita tener otras energías que respalden al sistema, por eso es que el ciclo combinado sigue siendo importante el uso del gas. Las baterías también son parte importante del programa de adición de nueva generación eléctrica, las solares en un 13.5% y la generación distribuida también en un 10%, que seguramente la generación distribuida será un tema de debate legislativo en los siguientes meses, porque es una de las soluciones de corto plazo para que el sistema tenga más generación eléctrica y pueda aprovechar las oportunidades de inversión. En la siguiente lámina traigo un corte de más corto plazo. Esto es pensando en la generación que se requiere en los siguientes 5 años. Aquí quisiera hacer mención, estos son datos que hizo Morgan Stanley. Morgan Stanley dice, si bien en la lámina anterior el total de megas o de gigas que se dice que se necesitan en los siguientes 15 años son 93 gigas, de la lámina anterior, que equivale a todo lo que tenemos de capacidad instalada actual. Morgan Stanley lo que dice es que para aprovechar el nearshoring de aquí al 2030 hay que hacer 37 gigas de generación eléctrica. Esto es 12.8, que sería la demanda base sin nearshoring, más 25 adicionales con la relocalización. Con esto, lo que está diciendo Morgan Stanley es que de aquí al 2030 requerimos añadir 37 gigas de generación, que equivale a más de 40,000 millones de dólares que se requiere invertir solamente en generación eléctrica. Y aquí nada más para poner una referencia, la Comisión Federal de Electricidad con sus recursos invierte más o menos al año 3.7 mil millones de dólares o ha invertido en los últimos años eso en promedio. Entonces, el primer mensaje es, se requiere mucha generación en los siguientes años. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir bajar el estrés que tiene hoy el sistema, que ya vimos que está justo, pero al mismo tiempo, de manera principal, aprovechar las oportunidades de la relocalización de las inversiones. Un segundo tema que es muy importante es la transmisión y distribución eléctrica, que están en la siguiente lámina. Es un tema que también se ha mencionado mucho. Eso no es un tema que sea de los últimos 6 años, es un tema que tiene más de 10 años de no invertirse de manera activa en transmisión eléctrica.
se han realizado, se han concluido menos del 2% de los proyectos que ha instruido CENER a la CFE a invertir, se ha concluido menos del 2% y principalmente en bancos de transformación, no tanto en redes eléctricas. Esto genera que hoy muchos corredores estén congestionados, no solamente para subir nueva electricidad al sistema, sino también para la propia fortaleza del sistema. Un costo de congestión que realizamos es de alrededor de 666 millones de dólares anuales. ¿Qué quiere decir esto? Que es el costo que está teniendo el sistema solamente por pura transmisión, por no tener transmisión suficiente en la red. Y esto es algo que al final pagamos todos los consumidores, los consumidores residenciales, los consumidores industriales. Si no hay transmisión eléctrica, hay un sobrecosto que pagamos todos. Ya decía yo, es importante para la confiabilidad, pero también para el crecimiento del sistema. Si no crecen las redes eléctricas, es imposible subir más renovables, pero es imposible también que se lleve toda la energía de donde se genera a donde se debe ocupar. Y por supuesto, algo que es importante es que en el propósito que tiene el nuevo gobierno de acelerar la transición energética, si no hay transmisión eléctrica, no hay transición energética. Entonces, ese es el segundo mensaje. Aquí están las zonas que están congestionadas. La verdad es que no quise entrar en detalle porque pensaba que iba a estar el doctor Mota y que él seguramente este es su mensaje principal. Quisiera pasar a la siguiente lámina, nada más para mencionar que el gas natural también es muy importante para la generación, como lo mencionó Fluvio en la presentación pasada. México, como bien lo comentó, tiene acceso a las reservas abundantes y a bajo costo del gas de Estados Unidos. La relocalización va a aumentar la demanda de gas en los años siguientes también. Y México también se está convirtiendo en un jugador clave en el mercado global de gas natural licuado. ¿Cuál es el reto? Lo explicó él mucho mejor de lo que lo voy a mencionar yo. La producción nacional de gas ha caído en forma sostenida desde el 2009. Una preocupación que se tiene por términos de seguridad energética es que el 70% del gas natural que consume México proviene de Estados Unidos. Sin embargo, si no tomamos alguna decisión de cómo hacer crecer la producción del gas en México, pues vamos a seguir importando más gas. Es bien importante también hablar de almacenamiento, no solamente de almacenamiento de gas aquí, de almacenamiento eléctrico y de almacenamiento de petrolíferos. Si hay alguna política energética deliberada en incrementar la seguridad y la soberanía energética, tenemos que hablar de almacenamiento en las tres partes, en gas, en electricidad y también en petrolíferos. Y bueno, las inversiones a largo plazo en la red de gasoductos no se han realizado, y aquí pues traigo un mapa puntual un poco de dónde las identificamos. Volviendo a la parte eléctrica, un tercer tema que quiero mencionar, y por qué quise traer a colación el gas, porque el gas, como ya decía yo, es muy importante para la estabilidad del sistema, para la resiliencia del sistema. Para eso también hay que incorporar el gas. Pero pensando en la transición energética y en cómo acelerarla, que es uno de los objetivos importantes que tendrá la doctora Sheinbaum y su nuevo gobierno, también eso tiene que ver con incorporar nuevas tecnologías para la descarbonización. Esto es, la descarbonización tiene como dos partes. Una, lo que tiene que ver con hacer más limpia la operación de las empresas, es decir, capturar el carbono, reutilizarlo en fuentes más limpias de energía. Y la otra es limpiar propiamente lo que se llama la molécula, es decir, limpiar el gas natural y hacer gas natural más limpio. Para eso tenemos que hacer muchas cosas. Aquí está mencionado el hidrógeno, la electrificación, la captura de carbono. Sin embargo, un mensaje nada más que quiero decir en esta parte es, para poder acelerar estas tecnologías de descarbonización, se requieren dos cosas. Se requiere mucha regulación, ¿no? Y aquí está el comisionado Walter, que ha empujado mucho la regulación en la parte de almacenamiento eléctrico, de electromovilidad. Es el tipo de regulación que requerimos en el sector para hacer cosas como estas, para incorporar nuevas tecnologías. Por más que sepamos cómo hacerlo, si no está la regulación que se requiere, es muy importante y va a ser un rol que también tanto la CRE va a tener en el futuro, como también en su momento las cámaras. Y el otro tema es también contar con algún esquema de incentivos, o si no hay incentivos, de estímulos que provoque que estas cosas se hagan en México. ¿Por qué? Se están haciendo en otros lados, ahí traía lo que se estaba haciendo en Estados Unidos, y yo creo que muchas empresas de la asociación, empresas globales, también lo quieren hacer en México, si existe regulación y una política deliberada para eso. Esa es la última lámina. El único mensaje que quiero decir es
que se requiere una política deliberada para incrementar la inversión en electricidad. Tenemos un número contando la generación y la distribución eléctrica de 120,000 millones de dólares en los próximos 15 años. Esto es 8,000 millones de dólares anuales. Aquí está lo que ya está haciendo hoy la CFE. La CFE está haciendo inversiones importantes en generación, principalmente en ciclo combinado, que se van a terminar entre 2027 y 2028. Y también tienen su programa, en su plan de negocios 2024-2028, importantes planes de transmisión y distribución eléctrica, los cuales algunos ya se están licitando. Para los siguientes años que vemos que existe la oportunidad, repito, para tener una colaboración más activa entre el sector público y privado. ¿Por qué? Porque el tamaño del reto es tan grande que no lo puede hacer ni la CFE sola ni tampoco los privados. Esto es, están ahí diversos esquemas y tenemos una muy buena expectativa, una expectativa muy positiva de poder participar y contribuir con el objetivo que traza el gobierno, respetando la rectoría del Estado, dándole un rol activo a la CFE, fortaleciendo su vocación. Algo que mencionaba yo también hace un rato es que para hacer esto se requiere muchísima estabilidad y visibilidad en la aplicación de la regulación. Las inversiones que se hacen en el sector energía en general son muy cuantiosas y además requieren, por tanto, estabilidad de largo plazo, es decir, una política que sea consistente y estable de largo plazo con la rectoría del Estado. Entonces, senadora, muchísimas gracias. Traté de correr para ajustarme, creo que me pasé un poquito, pero bueno, muchas gracias también. Muchísimas gracias a Abraham Zamora Torres, presidente de la Asociación Mexicana de Energía, la AME. Y a continuación vamos a escuchar a Erika Roberta Sánchez Ledesma, quien es analista del sector eléctrico. La maestra Erika Roberta Sánchez Ledesma es egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuenta con una especialidad en Política y Seguridad Internacional por la Universidad de Anáhuac. Asimismo, egresó de la maestría en Asuntos Internacionales y es candidata a doctora en Seguridad Internacional por la Universidad de Anáhuac del Norte. Ha participado en los congresos de la Sociedad Nuclear Mexicana y en el Women's Energy and Sustainability Summit en los años de 2023 y 2024. Se desempeñó como representante de la Ciudad de México en Nueva York por parte de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de México en el periodo 2008-2010. Durante el presente año ha trabajado en el análisis del sector eléctrico visto desde la perspectiva de sustentabilidad, enfocándose principalmente a la ampliación del complejo de la Central Nuclear Laguna Verde, con base en los estándares de tecnología, calidad y seguridad en la política nuclear de Francia, para transitar energéticamente hacia la descarbonización con energías limpias y sustentables. Muchísimas gracias por acompañarnos. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Rocío Abreu. Muy buenos días. Agradezco principalmente a la senadora Rocío Abreu la invitación, estimado presidium, al Instituto Belisario Domínguez. Gracias por su amable participación al foro. Yo quiero iniciar mi intervención con el Salmo 36:9, que dice así: en ti está la fuente de la vida, gracias a tu luz podemos ver la luz. Y menciono este salmo simplemente porque tenemos que situar el contexto eléctrico de México. La reforma energética del 2013, sin lugar a dudas, sentó el marco jurídico con la Ley de la Industria Eléctrica y de la Comisión Federal de Electricidad, aprobadas el 11 de agosto del 2014, teniendo como uno de sus principales objetivos la descarbonización del sector, lo que dio paso a que se aprobara el 24 de diciembre del 2015 la Ley de Transición Energética. Como lo menciona la Secretaría de Energía, la transición energética es un cambio ordenado y programado de la generación eléctrica para migrar de fuentes convencionales hacia energías limpias, como insumo de los diferentes sectores productivos, buscando con ello la reducción de emisiones contaminantes. La transición energética no solo debe incluir una utilización de energías limpias, aunque esto resulta fundamental, debe también incluir cambios culturales y educativos profundos en el uso de la energía, así como una reconfiguración del sistema energético del país, incluyendo tecnología, infraestructura, políticas públicas, mercados, regulaciones y patrones de consumo. En su momento, la Ley de Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética
señaló que el sector eléctrico debía transformarse para que en este 2024 tuviéramos un máximo del 65% de la electricidad que proviniera de combustibles fósiles. Sin embargo, aunque México cuenta con un gran potencial, para el cierre de este año nada más vamos a alcanzar el 32% de energías renovables. Es muy importante procurar un balance entre la generación eléctrica, su conducción y otras operaciones que permitan la confiabilidad, la seguridad, la continuidad y la calidad del sistema eléctrico nacional, considerando las características intrínsecas de cada energía primaria. Esto quiere decir que resulta fundamental mantener los parámetros de capacidad de carga base para poder solventar la demanda eléctrica que el país requiere, cumpliendo al mismo tiempo con los compromisos de mitigación que tiene México en cuanto al cambio climático. Actualmente, el diagnóstico que prevalece en México es que el sistema eléctrico nacional tiene una capacidad de generación instalada, como ya lo mencionó, de 89.381 megawatts, de los cuales alrededor del 50% los genera Comisión Federal de Electricidad, 18% son de productores independientes y un 32% pertenece a la iniciativa privada. De estos datos, 31.2% es de energía limpia, según las fuentes oficiales. La transición energética representa un proceso con diversas áreas de oportunidad y yo quiero señalar una en particular. El aumento de generación de energía eléctrica con base en la generación nuclear. Actualmente la generación hidroeléctrica a gran escala y la generación nuclear hacen posible una mayor generación de energías limpias, sosteniendo con esto al sistema eléctrico nacional, ya que representan una carga base importante para nuestro sistema. Ya son recursos que no resultan ser intermitentes. Sin lugar a duda, existen otras áreas de oportunidad dentro de la transición energética, como puede ser una mayor infraestructura, innovaciones tecnológicas, adopción de tecnologías para la eficiencia energética, cambios regulatorios, flujos de inversión, formas de gobernanza hacia la reconfiguración de un modelo sustentable de generación, todo ello para garantizar el acceso de una energía asequible, segura y sostenible, cumpliendo con el Objetivo de Desarrollo Sustentable número 7 para el 2030 y con los diversos compromisos que México ha firmado en materia internacional. En cuanto a las inversiones y desarrollos tecnológicos que son necesarios para modernizar la infraestructura eléctrica, la actual administración ha mencionado que han invertido alrededor de 19.971 millones de dólares en proyectos de generación y transmisión que buscan fortalecer el sistema eléctrico. Se han desarrollado un total de 35 proyectos de generación, de los cuales 22 se centran en energías limpias. De estos proyectos se destaca justamente la construcción de la central fotovoltaica en Puerto Peñasco, la cual es la más grande en toda América Latina y ha establecido una conexión importante entre el sistema interconectado nacional que nosotros tenemos con el sistema aislado de Baja California. Debemos de recordar que en nuestro país existen alrededor de 7 nodos internacionales con Estados Unidos. La CFE también se ha encargado de dejar para la próxima administración proyectos identificados que se requieren para poder atender el crecimiento de la demanda de energía, las necesidades de la industria, el nearshoring y la confiabilidad del sistema eléctrico. Es importante que la estructura del sector atraiga nuevas inversiones que promuevan el crecimiento económico dentro de la industria. Por supuesto que nuestro marco regulatorio de la industria debe ser un marco jurídico robustecido. Para fomentar la innovación, se debe mantener una continua evolución de las reglas del mercado, entre otros aspectos. Es importante seguir promoviendo la innovación y el desarrollo tecnológico en áreas como el almacenamiento de energía, la gestión inteligente de la demanda de las redes eléctricas inteligentes. Esto permitirá tener una mayor eficiencia y flexibilidad de nuestro sistema. Garantizar una competencia justa. La creación del mercado eléctrico mayorista ha permitido aumentar el uso de energías renovables mediante la realización de subastas de contratos de generación de energía
Esto ha permitido determinar sin lugar a dudas los precios para diversas fuentes y tecnologías de generación. Si bien la participación del sector privado ha impulsado la adopción de energías renovables en el sistema eléctrico, se deben tomar medidas adicionales para promover la sostenibilidad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto implica fomentar políticas y programas que incentiven la generación y el consumo de energía limpia, así como promover la investigación y el desarrollo de tecnologías energéticas cada vez más eficientes. Esto nos lleva a analizar el concepto de eficiencia energética, el cual hace referencia a la capacidad de obtener mejores resultados en cualquier actividad, empleando la menor cantidad de recursos energéticos posible. Con la eficiencia energética, nosotros tratamos de mantener el mismo rendimiento de nuestra actividad, pero incorporando una serie de modelos de gestión sostenibles, hábitos responsables e inversiones e innovación tecnológica. Esto es aplicable desde la generación de dicha energía hasta su consumo final. La eficiencia energética coadyuva a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Con el uso responsable de la energía se consumen menos recursos, lo que contribuye a reducir nuestra huella de carbono también. En el día a día también podemos invertir para mejorar la certificación energética de nuestro hogar. La etiqueta energética es un sello que indica la eficiencia de cualquier aparato que esté a la venta y que consuma energía. Para ello se basa en una escala de clasificación por letras y por colores, que va desde la A y el color verde para los equipos más eficientes hasta la D y el color rojo para los menos eficientes. La eficiencia energética es un concepto clave en la búsqueda de un futuro más sostenible y económicamente viable. Asimismo, es necesario redefinir algunos lineamientos de la política energética de forma sustentable para que coadyuve al desarrollo y bienestar social. Se deben encontrar medidas adecuadas sobre la distribución de electricidad, sobre todo en áreas rurales y comunidades indígenas. Este servicio debe ser equitativo, justo, asequible, accesible, en donde las tarifas se encuentren sectorizadas por región y usos horarios y con características básicas para garantizar electricidad en dichas comunidades, programas de electrificación rural, tarifas especiales para grupos vulnerables y la participación de comunidades locales en proyectos energéticos. Para ir concluyendo, yo considero que una estrategia eficaz y una política energética con visión de Estado es considerar el proyecto de expansión de la central nuclear Laguna Verde. México tiene una plataforma intercontinental, es un espacio seguro donde no se permite la entrada de huracanes justamente por la propia geografía que mantiene Laguna Verde. Tiene estudios realizados geográficamente que permiten la expansión de este complejo nuclear. Hay que conocer de cerca la energía nuclear. Es segura, confiable y sin lugar a dudas, es carga base. Las energías renovables son importantes dentro de la matriz energética. Sin embargo, la relación entre la demanda eléctrica en horas pico y la oferta requiere sostenibilidad y esto se ofrece a través de carga base. Esto quiere decir que la intermitencia de la energía solar o eólica no alcanzan para soportar el sistema eléctrico nacional. Se requiere echar mano de toda la matriz energética y esto se sostiene con carbón, gas, petrolíferos y la energía nuclear puede ser una opción correcta para la operación del sistema eléctrico nacional. La energía nuclear tiene la ventaja de producir un bajo impacto ambiental, lo que la convierte en una fuente sustentable, ya que produce ínfimas cantidades de gases que provocan el llamado efecto invernadero. Con base en el marco jurídico nacional y los acuerdos internacionales, se ha analizado la factibilidad de la expansión de la central nuclear a través de la compra de 2, 4, 6 unidades de reactores tipo PWR, reactor de agua presurizada, ya que utilizan agua ligera como moderadores y refrigerantes. Por sus características tecnológicas, físicas y de desempeño, son seguros y confiables. También podemos buscar un mayor acercamiento en diversos países que ofrecen una política nuclear bastante interesante, como es el caso de Francia, para lograr la ampliación de la central con base en las mejores prácticas y recomendaciones internacionales de este país, que cuenta con una larga y segura trayectoria en su política nuclear.
Llevando el proyecto de la mano de los estándares, podemos encontrar asesoramiento, calidad, tecnología y seguridad. Estoy cierta que este proyecto puede concluir con gran éxito. Asimismo, contamos con la asesoría de la Agencia Internacional de la Energía Atómica, de Guano, con una legislación nacional e internacional robusta en materia de nucleoelectricidad. Como conclusión, pues cabe señalar que todos los proyectos han mantenido el objetivo principal de coadyuvar y enfatizar la importancia de la descarbonización, el desuso de combustibles fósiles para transitar energéticamente a energías renovables limpias, buscando que nuestra matriz energética sea diversificada y sustentable, que permita cumplir con la cantidad de energía requerida por la demanda a costos asequibles, manteniendo la seguridad energética en México y cumpliendo con la normativa jurídica de la política nacional, así como con los acuerdos y protocolos internacionales firmados y ratificados. Muchísimas gracias por su amable atención. Recuerden que todos somos energía. Muchas gracias. Muchas gracias a Erika Roberta Sánchez Ledesma, analista del sector eléctrico, por su ponencia. Y a continuación tenemos el gusto de escuchar a Alejandro Falla Rodríguez, comisionado de la Comisión Federal de Competencia Económica. Por favor, nuestros saludos a la comisionada presidenta Andrea, que es buena amiga del Belisario. Alejandro Falla es abogado por la Universidad Iberoamericana, maestro en Derecho por la Universidad de Oxford y maestro en Políticas Públicas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Ocupó altos cargos en la Secretaría de Economía, en las áreas de inversión extranjera, negociaciones internacionales y política regulatoria. Ha sido consultor externo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Fue jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales de la Comisión Federal de Competencia Económica y desde marzo del 2017 es comisionado del Pleno de dicha institución. Es profesor del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y ha sido profesor del Centro de Investigación y Docencia Económicas, el CIDE, y de la UNAM. Fue por más de 10 años columnista en la sección Negocios del diario Reforma y tiene múltiples publicaciones en México y el extranjero. Nos honra mucho contar con su presencia y tiene usted la palabra, comisionado. Muchísimas gracias, en especial a la senadora Rocío Abreu, por este espacio que nos brindan y por esta oportunidad de participar en esta discusión tan pertinente y relevante, al Instituto Belisario Domínguez y a este recinto tan precioso. Siempre es un honor estar en este lugar. Es innegable que la industria eléctrica es no solo estratégica para el país, le pega directamente al bienestar de las familias mexicanas e incide en las condiciones más elementales de nuestro entorno productivo y competitivo, y siempre tenemos que estar discutiendo cómo llegar y cómo alcanzar el potencial que tenemos. Es una industria que ha estado sometida a mucho estrés durante los últimos años, ha tenido transformaciones importantes, ha habido mucha divergencia en cuanto a cuáles son los mejores mecanismos para llegar a un objetivo que creo que todos compartimos al final del día. ¿Qué es lo que queremos como mexicanos? ¿Qué es lo que queremos como país en el largo plazo? Suficiente abasto de electricidad en condiciones de confiabilidad y seguridad. Queremos precios competitivos para no lastimar el poder adquisitivo de los mexicanos y para que las empresas tengan mejores condiciones para invertir en este país. Queremos, desde luego, diversificar nuestra matriz de generación con énfasis en las energías renovables, que no solo son una extraordinaria fuente de energía, sino que también nos permiten movernos hacia una dirección de sustentabilidad en el largo plazo. La gran pregunta, y donde ha habido muchas diferencias, es en el cómo. Y habría que recordar siempre el ciclo básico de las políticas públicas que todos los teóricos exponen en la literatura. Siempre hay que identificar un problema público o un objetivo de desarrollo, de prosperidad compartida. Hay que identificar cuáles son las alternativas disponibles para alcanzar ese objetivo, y sin ideología, y más bien con base en las mejores prácticas, con base en la ciencia y en la información, hay que encontrar la mejor solución bajo un criterio de costo-beneficio.
Como cuando alguien se enferma, hay que encontrar cuál es la mejor medicina, cuáles son los mejores tratamientos terapéuticos para restablecer las condiciones de salud de esa persona. Nosotros en la comisión y yo en lo personal estamos absolutamente convencidos que la competencia es parte de la ecuación. Es una industria muy compleja en donde hay una multiplicidad de objetivos. No estoy diciendo siquiera que la competencia sea el más importante de todos, pero es sin duda un motor de inversión, de diversificación, de esfuerzo y de creación de incentivos, sobre todo en ciertos eslabones de la cadena de valor de la industria eléctrica, y estoy pensando principalmente en la generación. Yo pensaría que no hay ni un solo país en el mundo que exitosamente haya conseguido lograr sus objetivos poniendo todos los huevos en la misma canasta y confiando a un solo participante, independientemente de que sea público o privado, la titánica labor de generar la electricidad que un país con el tamaño de la economía que tenemos necesita en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Necesitamos en generación necesariamente la participación conjunta y armónica de actores públicos y privados por una cuestión de recursos, por una cuestión de incentivos. Y vale la pena también mencionar que así como los gobiernos se enfrentan limitaciones presupuestales, complicaciones de tiempo para echar a andar sus proyectos, hay mucho apetito en el mundo, hay fondos de inversión y sobre todo en proyectos de energía renovable que están listos para invertir y para arriesgar su capital en los países que ofrezcan mejores condiciones. Es un recurso escaso y por supuesto nosotros podemos adoptar una decisión de crear las condiciones para mantener y retener esas inversiones o para redireccionarlas hacia otros destinos que compiten con México. En el tema del sistema eléctrico y concretamente de las redes nacionales de transmisión y distribución, la situación evidentemente es distinta. Nos enfrentamos aquí a un eslabón con características de monopolio natural, en donde no podemos pensar de la misma manera que en el eslabón de la generación o de la comercialización a los usuarios comerciales y residenciales. Aquí hace todo el sentido del mundo que esta actividad sea, como lo es ahora por Ministerio Constitucional, un área estratégica a cargo del Estado para poder administrar la columna vertebral de la industria, pero maximizando el pastel y no pensando en beneficiar a un actor público-privado en particular. Las áreas estratégicas, como otras que tenemos en la Constitución, no quiere decir que el Estado y que el gobierno a través de los organismos a cargo de la administración de estos activos van a llevar a cabo esta sin tomar en cuenta fines de interés público y hacerlo bajo parámetros de responsabilidad. Aquí es muy importante pensar siempre que la rectoría, en lo que se refiere a las redes de transmisión y distribución, tienen que operar bajo principios de acceso abierto y en donde se puedan establecer condiciones de cancha pareja, insisto, para favorecer el desarrollo eficiente del mercado, lo que va a redundar en un beneficio a todos los participantes y por supuesto a los usuarios y a la sociedad mexicana. Hay muchas reglas actualmente que se diseñaron hace no mucho tiempo que parten de esta noción de organización industrial, en donde se puede inyectar una buena dosis de competencia en varios eslabones y en donde hay que ejercer rectoría y regulación responsable en algunos otros eslabones y hemos tenido litigios y ha habido muchas discusiones y por supuesto que algunas reglas pueden ser perfectibles o podemos buscar otras alternativas. Estoy pensando en lo que mencionaba hace rato, la regla de acceso abierto y no indebidamente discriminatorio. Estoy pensando, por ejemplo, en la regla de orden de despacho, prelación, en donde se inyecta primero al sistema la energía más barata, la que produzca un costo variable más bajo, que normalmente eso beneficia a las energías que aprovechan el sol o el viento. Estoy pensando también en la utilización de subastas como un mecanismo obligatorio para la adquisición de la electricidad que va a ser comercializada a los usuarios finales. Yo estaría de acuerdo o creo que se vale siempre revisitar
y ver, insisto, bajo un criterio de política pública basada en evidencia, cuál es la mejor fórmula para alcanzar los resultados, pero creo que es muy importante no desafiar la lógica y la realidad económica. Mucho se habla de establecer un esquema de prevalencia de las empresas productivas del Estado sobre el sector privado, y yo creo que esta prevalencia no debe de darse por decreto, no debe de darse artificialmente, se tiene que dar a través del esfuerzo de inversión, se tiene que dar a través de la innovación. Y la Comisión Federal de Electricidad, empresa a la que yo siempre he admirado mucho como mexicano, puede sin problema alcanzar esas condiciones de prevalencia por el mero hecho de que está regida por un mandato de prestación de un servicio con unas dimensiones sociales en toda la extensión de la palabra y a través de todos los esfuerzos productivos que puede propiciar. Yo siempre he pensado que esta empresa productiva del Estado, al igual que otras empresas privadas, florecen justamente en ambientes de competencia, en donde están dados todos los incentivos para que se pueda crecer y donde se pueda maximizar, insisto, el tamaño del pastel. Hay que pensar en cómo hacer crecer el mercado, cómo generar las mejores condiciones de abasto y no en los intereses particulares de uno o varios participantes. Creemos más en el ambiente contestable, en la rivalidad competitiva, en el crecimiento orgánico y no necesariamente en reglas que pueden alterar las condiciones de cancha pareja. Me muevo ahora a otro aspecto que también creo igual importante, que es la parte institucional. En esta discusión de cuáles son las condiciones de la industria eléctrica, no solo necesitamos reglas claras, transparentes y predecibles para que pueda haber una participación vigorosa en este mercado, sino que también necesitamos reguladores y gestores neutrales, lejos de estar discutiendo la desaparición de organismos reguladores, en este caso los coordinadores en materia energética. Yo creo que hay que ver cómo fortalecerlos. Es un sector muy complejo en donde en cualquier parte del mundo necesitamos regulación intensiva para tutelar diferentes objetivos de interés público, no solo los que tienen que ver con regulación u objetivos económicos, sino también con cuestiones sociales, cuestiones de cobertura, de seguridad y de confiabilidad. El riesgo de desaparecer instancias reguladoras nos puede llegar a una politización de la función regulatoria que puede ser perjudicial para el propio mercado. Pensando también en el SENACE como el gestor o el árbitro neutral del sistema eléctrico nacional, pues también tenemos que estar pensando siempre en que esta función tan elemental se lleve bajo estas condiciones de neutralidad y donde no se favorezca a ningún participante en particular. Todo lo que hagamos en el sector eléctrico nacional tiene un impacto multidimensional en muchos otros temas, en otras aspiraciones, en otras políticas públicas. Y Abraham hace rato mencionaba el tema del nearshoring, que por cierto, tanto ese tema como el objetivo de una mayor penetración de energías renovables están muy firmes en la agenda de la presidenta electa. México tiene una ventana de oportunidad que es de pocos años. Este fenómeno del nearshoring no llegó para quedarse, no tenemos 20 años para discutir cuáles son las mejores recetas y las mejores oportunidades. Está demostrado que la ventana es de 6 años aproximadamente y también está estudiado que si nosotros hacemos las cosas bien, en estos años podemos captar suficientes inversiones que nos permitan crecer un punto porcentual del Producto Interno Bruto adicional. Y para que nosotros podamos lograr esto y para que nosotros le ganemos la competencia no solo a países del sudeste asiático, sino a estados como Texas, en este proceso de relocalización de inversiones, necesitamos tener discusiones como estas, serias, y los responsables de diseñar la regulación a nivel de ley y a nivel de regulación técnica, pues también tendrán que asumir esta responsabilidad y ser conscientes de que cualquier cosa que hagamos pues va a afectar nuestro entorno competitivo y va a incidir en esta lucha y en esta carrera que tenemos, no solo por construir
una industria eléctrica más eficiente, sino también para alcanzar objetivos en muchos otros frentes. Yo siempre he pensado que siempre nos tenemos que hacer la pregunta de cómo nos queremos ver en 50 años, no cómo nos queremos ver en 5 años, ni qué estamos pensando de la Comisión Federal de Electricidad el día de mañana, qué es lo que queremos como país, qué es lo que queremos como mexicanos y cuáles son las reglas y las políticas necesarias para llegar a eso que creo que todos compartimos. Muchísimas gracias, era todo de mi parte. Muchas gracias al comisionado Alejandro Falla. Realmente todas las ponencias muy buenas para nosotros como Instituto Belisario Domínguez. Será muy valioso poder traducir esto en una buena publicación sobre los temas energéticos, los retos que enfrentamos. Y a continuación quiero darle la palabra a Verónica Irastorza Trejo, quien es directora senior en FTI, ha trabajado en el sector energético por 25 años, asesorando a gobiernos y empresas en diversos países. Fue subsecretaria de Planación Energética y es maestra por la Universidad de Berkeley. Nos da mucho gusto que nos acompañe el día de hoy y sin más, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estoy muy orgullosa de estar en este recinto, senadora. Gracias por la invitación al instituto también. Y vengo aquí con mucha ilusión. La doctora Claudia Sheinbaum ganó las elecciones de manera contundente y como ya se mencionó aquí, ella tiene una formación académica extensa y estuvo en el panel de expertos de la ONU que analizaron temas climáticos. Entonces, no tengo duda que ella va a encabezar una transición en este país. Sin duda, en esta nueva administración va a haber continuidad, no tengo duda, pero también creo que va a haber cambios y cambios positivos en el impulso a las energías renovables. Ella ya ha compartido su visión de un CFE fuerte, pero también ha dicho que va a impulsar la inversión privada. Tenemos hoy un sistema eléctrico con retos muy complejos y apremiantes. Se requiere un crecimiento importante en la generación y en las redes para contar con el suministro que se requiere. Durante 2023 y principalmente en el verano, el SENACE reportó en diversas ocasiones un estado de alerta por la demanda de energía que resultó en apagones en diversos estados del país. Este problema se agravó en este año. Eso muestra que es evidente que México necesita embarcarse en una transformación audaz y decidida de su infraestructura eléctrica. Los retos, por su propia naturaleza, pueden presentar obstáculos y dificultades que ponen a prueba nuestras capacidades y recursos. Sin embargo, desde una perspectiva proactiva y resiliente, estos desafíos pueden ser oportunidades de innovar y de proponer, como lo estamos haciendo en este panel el día de hoy. Las proyecciones que ya mostraba Abraham en su presentación son ambiciosas. Se ve que la demanda de energía en nuestro país va a crecer y se requieren cuantiosas inversiones. La CFE está en proceso de agregar 9 gigawatts de ciclos combinados, pero esto es insuficiente. Se requieren 12 gigawatts de energía renovable y es ahí donde se deben buscar otros espacios para las inversiones. Y hay que tener en cuenta también que este sector es un sector de largo plazo. Lo que se haga hoy no lo vamos a ver reflejado sino hasta dentro de algunos años. Entonces hay que empezar pronto. Urge fortalecer y cumplir nuestros compromisos de la integración de energías limpias en nuestra matriz de energía. En nuestro país se estableció una meta del 35% de participación de estas energías y desafortunadamente esta meta no se va a alcanzar. En 2023, alrededor del 58% de la energía generada en México provino del gas natural. En contraste, las energías limpias representaron el 24%. Cabe señalar que estas energías también pueden ser un aliado en los objetivos de soberanía energética. La doctora Sheinbaum quiere reducir la dependencia en combustibles fósiles para la generación eléctrica, los cuales, por cierto, como ya se mencionó, importamos en su mayoría, como el caso del gas natural, donde importamos el 75% de lo que se consume. La red de transmisión también requiere de un amplio crecimiento
De 2015 a 2023 creció menos de 1% al año. Esta falta de infraestructura provoca un aumento de precios de la energía porque la energía barata no puede llegar a las zonas de consumo por estas restricciones de capacidad. Además, ha habido fallas en las líneas, como ya lo mencioné. Las inversiones proyectadas para la expansión de redes son muy considerables. La presidenta Sheinbaum tendrá que encontrar una solución donde la colaboración será esencial. La CFE por sí sola no puede cumplir con los requisitos operativos, logísticos y financieros que enfrenta el país, como lo decía ya el comisionado Falla. Los mecanismos de mercado son útiles y no importa cuál sea la propiedad de los activos. Yo creo que este punto es muy importante porque a veces vemos esto sin distinción. Pensamos que porque es propiedad pública ya no sirven los mecanismos de competencia y esto no es así. La competencia en la generación es un mecanismo indispensable para lograr inversiones y también para lograr la energía más barata. A la vez, promueve la innovación y hace más difícil la corrupción. No importa si los dueños son entidades públicas o privadas. Los mecanismos de mercado, como los que tenemos actualmente, permiten transparentar la información para tener el servicio más barato para los mexicanos. COFECE adecuadamente determinó que las centrales de Iberdrola, adquiridas por el Fonadín, deben tener controles y mecanismos que obliguen a los encargados de la operación a actuar con independencia y sin conflicto de interés. El despacho por orden de mérito, como lo mencionaba el comisionado Falla, es un mecanismo de gran utilidad y cabe mencionar que este mecanismo de despachar primero a las plantas más baratas se ha usado en todo el mundo y en México lo usaba la CFE mucho antes de que existiera el mercado. Eso yo considero que no se debe de cambiar. Ahora, también es importante tener confiabilidad y que los servicios de confiabilidad sean remunerados de manera justa. CFE provee gran parte de estos servicios. Mientras las reglas sean más claras y se respete el Estado de Derecho y los acuerdos que emanen, menor será el costo para el país. La continuidad no significa abstenerse de hacer cambios en la política energética y los marcos regulatorios. Los cambios a veces son necesarios para lograr diversos objetivos de política, como la política climática. La continuidad lo que significa es considerar de manera explícita los efectos de los cambios en la política energética y respetar las condiciones a los inversionistas. Cuando sea necesario, se deben de crear acuerdos transitorios y garantizar la protección de los derechos y obligaciones existentes. Lo que debemos evitar es un impasse, que se detenga el crecimiento de un sistema eléctrico que por definición debe ser dinámico, con amplia capacidad de adaptación y resiliente. Por otro lado, una red de transmisión robusta es indispensable para garantizar la confiabilidad. El sector eléctrico requiere de inversiones suficientes para lograr la resiliencia de la red y así sostener el crecimiento de la demanda y los objetivos del país. México es afortunado en tener un solo operador, que es el SENACE, y a una sola empresa de transmisión y distribución, que es la CFE, que abarca todo el territorio nacional. Créanme que en mi experiencia internacional he visto cómo muchas veces donde hay distintas empresas es más complicado que se pongan de acuerdo y que puedan servir al país como se requiere. Entonces, tener a una empresa de transmisión para México creo que es una ventaja que debemos aprovechar. En cuanto al financiamiento de la transmisión, el presidente López Obrador llevó a cabo importantes reformas al sistema de pensiones, incrementó el porcentaje de las aportaciones a las cuentas para el retiro de los trabajadores de 6.5 a 15%. Parte de estos recursos podría invertirse en proyectos de transmisión para que crezcan los ahorros de la población a la vez que se financie el ahorro de la infraestructura como la red de transmisión. Lo anterior permitiría complementar las inversiones para robustecer la red. En los últimos años hemos visto que la sustentabilidad ha cobrado particular relevancia. Aún así, los proveedores de electricidad no han olvidado la importancia de la confiabilidad.
El director del SENACE y el SENACE lidia todos los días con esto y es una prioridad fundamental que no se vaya la luz, ¿no? Estos apagones que hemos visto yo creo que no pueden suceder en un país como México. Muchos países tienen ya matrices de generación con mucho más generación eólica y solar que México y aún teniendo menor diversificación de estos recursos, por ejemplo en Irlanda, donde hay horas donde 100% de su energía se genera con viento. Otro caso ilustrativo es Chile, donde en mayo el 30% de la energía provino de energía solar y eólica. En México es de apenas el 10%. Entonces, yo no tengo duda que en México tenemos ingenieros excelentes que pueden lograr lo mismo que han logrado en muchos otros países. La intermitencia ya es manejable, no se requiere un respaldo de 1 a 1 ni nada así. En México, además, tenemos la fortuna de tener recursos muy diversos y por todo el territorio nacional. Otro punto importante es la regulación de almacenamiento, que ahora está en proceso de discusión en la CRE y yo aplaudo este esfuerzo porque las baterías podrían aumentar la flexibilidad y confiabilidad del sistema. Ahora, pasando al tema de nearshoring que ya mencionaban aquí, también lo veo como una oportunidad enorme para el país y en lo que hemos analizado, yo escribí hace tiempo un artículo, hicimos encuestas y para muchos de los empresarios que buscan relocalizarse, el tema de no contar con la electricidad que requieren ha sido un tema crítico, ¿no? Entonces, es urgente atenderlo. Además, muchas empresas están asumiendo compromisos ambientales ambiciosos que incluyen comprar energía renovable. Las áreas de oportunidad que tiene el sistema eléctrico pueden representar el principal reto para capitalizar este nearshoring o relocalización. El no tener esta energía es muy costoso para el país. La electricidad es indispensable para todas las actividades económicas y en el futuro lo será aún más. La electrificación representa la estrategia de menor costo para promover energía baja en carbono en distintos sectores. El transporte es uno de los principales emisores de México. El sector automotor es de los principales consumidores de energía. La electromovilidad representa una alternativa para reducir dichas emisiones, sobre todo si va acompañado con más renovables. En México, un vehículo eléctrico promedio puede emitir hasta 1/4 parte de lo que emite un vehículo a gasolina, aún con nuestra matriz de generación actual. Si nos movemos hacia energías limpias, la diferencia será aún mayor. Estos dos temas, además, el nearshoring y los vehículos eléctricos, están íntimamente relacionados. El sector automotriz es una de las industrias más importantes de México y comprende casi el 20% del PIB manufacturero. Emplea además a más de 1 millón de personas. México es el 7º productor de coches en el mundo y de esta producción la mayor parte se destina a Estados Unidos, país que se mueve hacia la electromovilidad. Además, el gobierno americano ha dado incentivos bajo el Inflation Reduction Act para tener mayor colaboración con México, en particular en este esfuerzo. Tampoco podemos dejar fuera la demanda e impulsar también la eficiencia energética. La semana pasada leía cómo los consumidores de electricidad en Oregon hicieron un cambio enorme en su demanda durante una ola de calor que permitió que no hubiera apagones. Ese logro muestra el poder de la acción comunitaria y la efectividad de los programas con los que cuenta, pero esto requiere tecnología e innovación, ¿no? Con aparatos inteligentes, salidas voluntarias en horas pico, etcétera. La respuesta a la demanda no solo requiere de esta tecnología, sino además de las tarifas adecuadas, y es ahí donde creo que en México no ha habido muchos cambios en los últimos años. Necesitamos mecanismos de mercado para el sector público y privado, fortalecer a la CFE para que despliegue las redes y la flexibilidad en la CRE para diseñar tarifas novedosas. El ser eficientes reflejaría que podamos tener la energía más barata y además reducir los subsidios que también han sido cuantiosos. Vivimos un momento emocionante donde estas tecnologías ya son una realidad para cambiar el curso y movernos hacia la sustentabilidad, siempre teniendo en mente la justicia social.
Hoy la tecnología está aquí y es económica. Está en nosotros caminar con firmeza hacia el país que queremos y dejar un México mejor del que encontramos. Muchas gracias. Muchas gracias a Verónica por su ponencia. Siempre es bueno el debate y en ese marco quisiera dar la palabra a la senadora Rocío Abreu porque la interacción también nos enriquece. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas. Sin duda alguna, respetamos los puntos de vista de todos los presentes. Tenemos diferencias, algunas de ellas, pero siempre aquí se respeta la voz y el sentir de cada uno de ellos. Quisiera yo comentar que un tema muy importante en lo que hemos platicado es los avances que tenemos que tener, sin duda alguna, en el respaldo. El tema es que hoy en día parte de la controversia que existe es precisamente la cuestión de que el respaldo lo tiene que dar el gobierno mexicano. No hay un tema de garantías y los contratos que se han firmado, aunque fueron en administraciones pasadas, fueron contratos que, con todo respeto lo digo, yo soy abogada leoninos, que no pueda haber un incumplimiento por parte de un prestador de servicios y al final de cuentas no hay una sanción. Es increíble, yo lo he platicado y ustedes como expertos en materia no me dejarán mentir que cualquier empresario que hiciera una licitación y de pronto no me cumple un proveedor, pues yo lo sanciono. Es increíble que en nosotros, en la proveeduría de que tenemos hoy en materia eléctrica, no hay sanción y tiene que entrar el gobierno mexicano a pagar con el dinero del pueblo, ir a los mercados spot, que son muchísimo más caros, porque estoy comprando la energía en el momento que la requiero y eso me encarece los costos y el único perjudicado en este caso somos nosotros. Hay toda una controversia porque también entiendo la postura de la inversión en México y es algo que tenemos que resolver, tenemos que dar garantía al mercado, tenemos que dar garantía ¿cómo se llama?, a los temas de inversión en el país, pero tampoco puede ser a costa de desaparecer a la Comisión Federal de Electricidad. Muchos hubo de controversia y vuelvo a ser reiterativa en mi discurso inicial cuando hablaba yo del tema del apagón o del tema cuando tuvimos la nevada en Texas precisamente por el tema, como lo tocó creo que Pluvio en la anterior, que se nos disparó el gas en una forma desmedida. Y en ese momento el gobierno mexicano, el presidente Andrés Manuel tuvo que tomar la decisión de parar la producción de privados para que el gobierno absorbiera la generación de electricidad para que los recibos de electricidad no se fueran al cielo como pasó precisamente en Texas, donde ni siquiera están ellos dentro del pacto federal para hacer la compensación en materia de electricidad. Entonces, si nosotros hubiéramos tenido una comisión federal fuerte como es que la tenemos que tener, y eso no quiere decir que quiera yo señalar que estamos peleados con el sector privado, al contrario, somos aliados, pero tenemos que tener algo muy claro y no podemos perder la directriz. Mi familia son empresarios y yo entiendo que mi familia vive de esto y si sucede un caso así, pues no pueden quebrar las empresas, sería un riesgo y sería una ilógica. Pero yo entiendo que el gobierno está para servir a la ciudadanía y conservar la paz social. A mí me tocó ser respondiente cuando vino la secretaria de Estados Unidos y yo le comentaba que esto no es un tema que tenga que ver en contra de la inversión en México, tiene que ver con la seguridad social en México, con la estabilidad social en México. Nosotros acabábamos de vivir una pandemia. Ustedes, muchos somos empleados, porque yo soy empleada del gobierno, otros son empresarios, como es mi hermana y mi familia, y como muchos de ustedes, y la pasamos muy mal. Tuvimos que ajustarnos el cinturón, los empleados nos bajamos el sueldo para no correr a compañeros, pero después de eso todavía nos viene la nevada.
y se dispara el precio del gas. Imagínense si en México hubiera sido libre mercado y no entra el gobierno. Hay un estallido social. Entonces, no solo estamos poniendo en riesgo a la empresa privada que está generando, sino toda la estabilidad del sector económico que depende en el país. Entonces, a veces hay que ver el espectro macro y no nos podemos quedar solo en el pequeño espectro. Nosotros tenemos que ser responsables con la inversión en México, sin duda, pero también tenemos que ser responsables con el ciudadano que toma el autobús, que va en metro, que vive al día, el que no tiene para pagar la luz, que estamos todavía lidiando con Comisión Federal de Electricidad, y no se los dejará decir el licenciado Bartlett, que estoy peleando por los convenios en los estados, por bajar el precio. ¿Cómo hacemos las alianzas? Porque que yo sea senadora de Morena no quiere decir que no sepa cuánto cuesta la luz y todo lo que padecemos cada uno a los ciudadanos. Pero sin duda alguna yo creo que estos foros y los avances, y de verdad agradezco los puntos de vista de cada uno de ustedes porque nos nutren y nos permiten, si es que dentro del ámbito de mi siguiente encargo, me permiten seguir trabajando sobre este tema, que es fundamental para todos nosotros. De verdad no saben cómo les agradezco que me den la oportunidad de escuchar todas las voces, de ser aliados, de poder platicar, de poder tener diferencias, pero eso no nos hace enemigos, al contrario, nos hace aliados porque sin duda alguna podemos intercambiar cuál es tu punto de vista, cuál es el mío y cómo podemos llegar a un consenso en este sentido. De verdad, muchísimas gracias por su presencia. No será la última porque yo creo que independientemente de los foros también tendré oportunidad de reunirme con ustedes en corto para poder seguir logrando consensos de este nuevo ejercicio que nos viene dentro de 6 años para que México y sobre todo los mexicanos nos vaya mejor. Muchísimas gracias a todos. Gracias, senadora. Sin duda enriquece este debate su presencia y la forma en la que usted lo aborda. Y ahora, en la recta final de esta segunda mesa sobre el sector eléctrico, tenemos el gran gusto de contar con Walter Ángel Jiménez, comisionado de la Comisión Reguladora de Energía, nombrado por este Senado, y quien es ingeniero eléctrico y electrónico por la UNAM, graduado del sistema Innova UNAM. Fue director general de Energías Limpias y director de área en la Subsecretaría de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía del Gobierno Federal, coordinador de asesores en el Senado de la República y coordinador del Sistema Integral de Análisis Estratégico de la Energía en México, director general de la empresa social Infrarural para el diseño, manufactura e implementación de tecnologías apropiadas para el aprovechamiento sustentable de la energía en comunidades rurales de México. Ha impartido más de 100 conferencias sobre política energética, tecnologías para el uso eficiente de la energía y aspectos técnicos asociados al uso de la energía en México y en otros países. Es participante activo en la investigación sobre eficiencia energética, así como en bioenergía y sus aplicaciones en México, principalmente en comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes de México. Fue nombrado por el Senado de la República como comisionado de la CRE el 30 de marzo de 2023 y preside el Comité Consultivo Nacional de Normalización Eléctrica, el CCNNE. Y bueno, qué gusto contemporáneo, ambos egresados del UNAM, de CU, arriba los Pumas. Tienen la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero quisiera agradecer, por supuesto, a la senadora Rocío Abreu la oportunidad de estar aquí en la Casa del Pueblo de México, que ahora tenemos las puertas abiertas, porque antes entrar al Senado era todo un cohete, ¿no? Y también fui a la Cámara de Diputados la semana pasada y sin tanto problema ni tanta cosa nos permitieron entrar a hacer una discusión muy sana. También, por supuesto, al Instituto Belisario Domínguez por la oportunidad de dirigirme hoy aquí, a las compañeras y compañeros que están aquí en el presidium y a todos ustedes por la gentileza de su escucha. Bueno, me voy a tratar de concentrar un poco en el tema del presente y futuro de la regulación. Y voy a hablar de algunos temas, pues de dónde estamos el día de hoy en materia de regulación energética. Al día de hoy se aplica la reforma del año 2013
derivada de la reforma constitucional y legal promovida por el presidente Enrique Peña Nieto, que ya nos relató incluso la compañera, bueno, fue la del 2015, la necesidad energética, pero también la reforma constitucional se aprobó el 24 de diciembre del año 2013. Y de ahí el conjunto de leyes y disposiciones secundarias que le siguieron a dicha reforma. ¿Qué prometió esta reforma? Fomentar el desarrollo económico, un sector energético más transparente, protección al medio ambiente, protección a la industria energética al servicio más competitivo y eficiente y un sector energético que apoyaría el desarrollo de México. Siguiente, por favor. ¿Y qué fue lo que pasó? Bueno, pues se abrieron los mercados, se generó un desorden en el otorgamiento de permisos, el sector hidrocarburos se abrió sin limitaciones y sin contar con la normatividad y la regulación que garantizara la protección de los usuarios. No se contaba con la regulación que previera la trazabilidad de los productos en el caso del sector de expendio de gasolinas, ni el debido cumplimiento de las obligaciones de permisionarios. No ha representado beneficios para los mexicanos y para las EPIs y los trabajadores, y un sector acaparó la generación de energía eléctrica, y de seguir así, pues ya lo ha dicho el presidente, el licenciado Bartlett, el director general de la CFE se hubiese conminado a generar un 16% de la generación eléctrica ahora a finalizar este sexenio. Y cuando digo estas cosas, pues hay mucha gente que no le gusta. El otro día una señora, coordinadora de campaña de una candidata a la presidencia, dijo que ahí andábamos los de la CRE molestando con este tema. Pero el tema es que es irrefutable. Cuando asumimos la Comisión Reguladora de Energía, estaban echados a andar únicamente 3 procedimientos administrativos de sanción por malas prácticas en el sistema energético. En lo que vamos de este semestre, tenemos 128 procesos administrativos de sanción por malas prácticas en el comportamiento de generadores eléctricos, de expendedores de combustibles, de proveedores de gas natural, de estaciones de carburación en gas LP. La reforma energética no dio las condiciones para la protección de los usuarios ni para el fortalecimiento del sistema energético, porque todo se miró con variables de eficiencia económica, de competencia económica, de variables de inversiones, y esa es una de las grandes fallas al momento de analizar los sistemas energéticos. Decía mi profesor, hoy difunto Jacinto Viquera Landa, uno de los principales edificadores del sistema eléctrico nacional: los electrones siguen las leyes de Kirchhoff, pero no siguen las leyes del mercado. Adelante, por favor, la siguiente. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que perfilar el sistema energético? Uno de los principales problemas, y hoy también lo escuché, también en el foro pasado y ahorita también lo pude escuchar, pero de donde yo he querido seguir la discusión. No podemos seguir planificando el incremento de la generación renovable si no hablamos de eficiencia energética. Es más, no podemos seguir diciendo que vamos a subir más generación eléctrica si no hacemos un escenario sostenido de aquí a los 15 años de cómo vamos a disminuir nuestra intensidad energética. Eso significa disminuir cómo consumimos esa energía, cómo la desperdiciamos, cómo integramos tecnologías más eficientes para el consumo de esa energía. Por ejemplo, la Ley de Promoción y Desarrollo de los Energéticos es del año 2009 y apenas se está construyendo el andamiaje normativo para aprovechar, por ejemplo, el biogás y derivado de eso, el biometano, para inyectarlo en las redes de los ductos de gas natural, a las redes de distribución. O la mayor parte de los permisos entregados por la Secretaría de Energía en el marco de la apertura por la Ley de Promoción y Desarrollo de los Energéticos, que por alguna razón extraña estaba en la Dirección General de Energías Limpias y que su servidor lo pudo constatar, estaban hechos para introducir alcohol en lugar del etanol, bueno, etanol en lugar de alcohol más bien, y no pagar la fracción arancelaria, el llamado huachicol fiscal, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros no actualizamos la regulación partiendo de la necesidad de establecer un programa sostenido en materia de eficiencia energética, entonces estamos perdiendo el tiempo.
Y toda la gente que nos habla de transición energética y no se centra en este punto como el punto cero, que además ni siquiera lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la Agencia Internacional de Energía, lo ha dicho la IRENA, lo ha dicho una gran cantidad de organismos en materia de energía, pues estamos perdiendo el tiempo. Por ejemplo, la ley que citaba mi compañera que abrió el día de hoy, la ley de transición energética, el artículo 11 de la ley de transición energética. La eficiencia energética será indicativa. ¿Y qué significa que es indicativa? Pues que ahí está y está bien. Pero a nadie se le está obligando a que cumpla con eficiencia energética. El código de red que se elaboró y se trabajó por parte de la Comisión Reguladora de Energía para las centrales eléctricas y los centros de carga desde el año 2017, exigible desde el año 2018, apenas dimos de alta las unidades de inspección para que se pueda corroborar si los centros de carga realmente cumplen con la eficiencia energética y realmente están en sintonía con las necesidades del sistema eléctrico nacional. Heredamos un sistema energético sin vigilancia. Inversiones, abramos la inversión a tal, abramos la inversión a tal cosa. Y bueno, ¿y dónde están los mecanismos para vigilar que eso realmente se cumpla? Hoy el 30% de las gasolinas que se venden en el país tienen algún tipo de adulteración, ya sea por alcoholes, por naftas, por algún tipo de componente no apto para ser mezclado con gasolinas de acuerdo a la norma 016 de la Comisión Reguladora de Energía. Y esa industria de adulteración de gasolinas no se hizo de la noche a la mañana, ni se hizo en 3 años, ni en 5, ni en 10, es una industria bastante vieja. Y entonces, ¿por qué estos procedimientos, cuando hablamos de la necesidad de abrir a las inversiones, no estamos hablando de los mecanismos de vigilar ese tipo de inversiones? Ya todo el mundo sabemos el desbarajuste en el cual se hizo, por ejemplo, a las sociedades de autoabasto, y que también el huevo estaba sembrado en los permisos de abasto aislado. Ya por ahí que eso pretendía que pudiera sustituir este mecanismo artificial del autoabasto. Entonces, pues es un problema muy complejo. En un sistema eléctrico nacional, y esto lo dije en mi comparecencia aquí en el Senado de la República, el sistema eléctrico es un sistema eléctrico de potencia. ¿Para qué se hizo el sistema eléctrico de potencia? El único objetivo de un sistema eléctrico de potencia es brindarnos energía eléctrica para nuestro consumo. Es el único objetivo. Entonces, ¿para qué se hizo este sistema? Bueno, pues nos va a brindar energía. Pero en un sistema, ojo, no perdamos de vista, estamos hablando de un sistema. En un sistema, la manera en cómo se genera la energía tiene una importancia igual a cómo se consume, a cómo la transmites, a cómo la distribuyes, a cómo la pierdes, a cómo haces eficiencia energética del sistema. De tal manera que recargar todas nuestras baterías únicamente en la generación de energía eléctrica es probablemente la falta de entender lo que un sistema eléctrico significa. Entonces, tuve la oportunidad de ir a Francia hace unos meses a un tema de biometano. El gobierno francés puso en un escenario de planeación, un escenario de eficiencia energética, 15 puntos en 15 años, un punto porcentual considerando la demanda de energía eléctrica de reducción en 15 años. Y sobre la base de eso planificó la generación de energía eléctrica. Y nosotros pretendemos hacerlo al revés. Porque entonces, ¿qué pasa con lo que estamos desperdiciando? ¿Cómo corregimos esos procesos de pérdida de energía? O simplemente cómo llegamos a generación eléctrica más eficiente. Por ahí el año pasado, la primera regulación que subí cuando llegué a la Comisión Reguladora de Energía, que no era reconocer el gas natural como generación limpia, que eso fue una distorsión de los mismos de siempre, se centró esencialmente en cómo reconocer la cogeneración eficiente y la participación de la tecnología asociada a la cogeneración eficiente como parte de la energía limpia y, por supuesto, el ciclo inferior del ciclo combinado. Pero muy centrado en reconocer la tecnología que existe hoy por hoy en cogeneración eficiente que no acredita certificados de energías limpias. Pues bueno, la andanada de amparos. Porque por un lado, en México, no sé si ustedes lo saben, pero casi todos los temas de energía terminan en jueces de competencia económica. Y no necesariamente la competencia económica puede explicar un problema técnico en materia de energía. En Europa hay jueces especializados en energía, aquí en México no. Y bueno, el juez favorito de toda esta administración
rápidamente puso un amparo ahí y le dio efectos generales a todos. En esta ocasión derrotamos a Greenpeace, porque Greenpeace, no sé si ustedes lo saben, pero Greenpeace paró el programa especial de transición energética. Y después se fue a quejar de que el gobierno no tenía un programa de transición energética. Y tan complicado está ese entendimiento que la ley de transición energética no tiene una definición de transición energética. Transición energética puede ser cualquier cosa. Le subes generación de energía eléctrica, ya hizo transición energética. Utilizas autos eléctricos, ya hizo transición energética, pero eso es falso, por lo que les estoy hablando del problema del sistémico. La transición es una evolución sostenida de un sistema energético que, como el de México, está recargado al 84.4% en combustibles fósiles, para poder llegar a un sistema energético donde tenga principalmente provisionamiento de electricidad producto de fuentes renovables y nuclear. Yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno, lo vamos a seguir debatiendo toda la vida. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en ese sistema energético va a transitar de manera ordenada, pero la transición solo la puede coordinar el Estado mexicano, en el caso de México, pues, porque la transición depende de las políticas de quien está administrando ese gobierno, porque es el único que puede ver de manera conjunta todo el sistema energético. No lo puede hacer la IP ni un segmento del sector público, del sector social. Entonces, de ahí la importancia de que les plantee esto, porque entonces la transición energética deriva de la instalación de una política. Hemos observado política de transición energética en los últimos años, hemos observado componentes, pero no una política integrada, porque vemos política desarrollada en la parte de generación. Hoy está este tema puesto en la mesa sobre el tema de la transmisión y la distribución, y muy poco hablamos de la demanda. El otro día fui a la Coparmex y les decía, ¿verdad que la Coparmex va a ser los primeros en levantar la mano para que verifiquemos en unidades de inspección con el cumplimiento del código de red? Y entre las risas nerviosas y el compromiso de sí hacerlo, sabemos que en ese sistema vivo le tenemos que entrar todos para que realmente funcione. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en el presente para intentar atajar estos problemas de descompensación producto de algunas decisiones que se han tomado? En materia de almacenamiento eléctrico, tratar de poder sostener un poco más, de diferir en horarios de generación la generación intermitente, con todos los problemas acarreados por la forma en cómo está diseñada las leyes actualmente, y que la Comisión Federal debería de abrir un proceso de discusión sobre si estos sistemas no asociados, particularmente para redes de transmisión y redes de distribución, pudiese ser una realidad. Pero hoy por hoy ya es una realidad la regulación en materia de almacenamiento, que bueno, sigue en consulta, también se puede consulta, vamos a consultar con comentarios. Inyección de los sistemas inyección de gas natural en los sistemas de distribución de gas natural. Bueno, pues avanzamos un poco en esa dirección para aprovechar un recurso que hoy por hoy se desperdicia. Fíjense, ya le queremos subir más renovables y todo lo asociado a bioenergía ni le hacemos caso, o le hacemos caso de manera muy marginal. Pero es un recurso que además tiene una gran componente en gases y compuestos de efecto invernadero. Electromovilidad. Por ahí alguien que decía, la electromovilidad únicamente tiene que ser realidad si hacemos lo mismo que hace nuestro vecino del norte. No, la electromovilidad va incluso con nuestra propia experiencia en materia de electromovilidad. Pues aquí tenemos al INEL, a la UNAM, al Politécnico, a un montón de instituciones, a la CANAME, ¿no?, que tienen un montón de investigación en materia de movilidad eléctrica, como para poder hacer nuestra propia experiencia y, por supuesto, abrirnos al mundo en esa misma materia. Es decir, ¿hacia dónde tiene que mirar la regulación? Y eso no lo hizo el presidente. Ya voy a acabar porque me estoy consumiendo el tiempo. Todo el tiempo que necesites, comisionado. Ustedes vieron que el presidente no pudo modificar la Constitución, ni ninguna de las leyes, por decisión del Poder Judicial. Ustedes se acordarán que cuando fue la ley de la industria eléctrica, la reforma de la ley de la industria eléctrica, el juez favorito de esta administración dio un amparo en 40 minutos. Cuando nosotros tratamos de impugnar los contratos
de la ronda de licitación, de la licitación 3 de la ronda 1, para acreditar la personalidad. Nos liamos en un conflicto con esos mismos jueces durante 1 año y medio. Bueno, pues nosotros no teníamos el poder de una empresa de esta naturaleza. Pero sí les quiero comentar que el presidente no modificó la Constitución. Y en la Constitución, en el artículo 25 dice, párrafo 3, que los entes que hacemos regulación tenemos que observar el interés general. ¿Y qué es el interés general? Esto que viene acá, el reconocimiento del interés social, de las necesidades colectivas que tiene todo miembro de la comunidad y que las autoridades deben de cumplir con la emisión de normas en beneficios de estos. Es una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, para que vean la contradicción que ha existido también del lado del Poder Judicial en esta naturaleza. Por eso el presidente los quiere reformar. Entonces, de acuerdo a este objetivo, todos los organismos que hacemos regulación en materia de competencia, en materia de aguas, en materia de energía, en materia de recursos naturales, en materia de lo que sea, tenemos que estar vigilando el interés general y no necesariamente el interés económico, a menos que alguien creyera que derivado de la satisfacción del interés económico de unos cuantos se encuentra la satisfacción del interés de las amplias mayorías. Y ese es un amplio debate de la génesis del capitalismo que lleva más de un siglo discutiéndose. Entonces, derivado de eso, es que la Comisión Reguladora de Energía ha puesto a discusión de todas sus regulaciones en ese mismo marco, para que el interés general sea el que prive y que dejemos de hacer esto que se ha venido haciendo y que lamentablemente el día de hoy hemos tenido que atajar de forma contingente porque no hemos podido reformar las leyes ni tampoco reformar la Constitución. Una tarea para el Poder Legislativo de primer orden, hacer que la eficiencia energética sea obligatoria. Cualquiera diría, bueno, ¿cuánto trabajo nos cuesta hacer la eficiencia energética obligatoria? Pues, por un lado está la posibilidad, por ejemplo, de estas luminarias, que la mayoría son LED, pero si fueran incandescentes y se cambiaran, pues, a tecnología más eficiente, pues ya comienzas, ¿no? Evidentemente, hacer eficiencia energética en una industria es mucho más difícil, es mucho más complicado, tiene muchas más inversiones. Y entonces, ¿qué es lo que hay que vigilar ahí? Que la transición de la economía basada en combustibles fósiles no se le recargue al usuario final, porque podemos hacer un montón de regulaciones que al final alguien diga, bueno, yo voy a hacer esa inversión, pero se la voy a cargar al usuario final, porque todos participamos, sobre todo los que se benefician ampliamente de esta economía. El regulador tiene que ponerles límites para que lo que sea que produzcan, lo que sea que vendan, lo que sea que puedan emitir en materia de servicios, no se lo recarguen al consumidor final, porque si no, la transición la estamos pagando todos y las ganancias se las están quedando unos cuantos. Esa es la visión del regulador, la necesidad de avanzar hacia el interés general de manera sostenida. Y pues ese es el mensaje que yo les vengo a dar de parte del órgano de gobierno. Si hay reforma a la Constitución y desaparece la Comisión Reguladora de Energía, pues seguramente alguna unidad de regulación lo podrá hacer en la Secretaría de Energía. Tampoco hay que tenerle miedo al cambio. Hay que pensar que los derechos de todos los que tienen un título de permiso o alguna regulación que ha emitido la Comisión Reguladora de Energía, pues estarán salvaguardados, porque eso es lo que ha dicho el presidente y es lo que ha sostenido la virtual presidenta electa. Y entonces, pero no hay que aferrarnos a las estructuras, hay que pensar en las posibilidades de un sistema energético más fuerte. Y eso nos lo va a dar justo establecer una política con actores claros que nos permita avanzar hacia esa posibilidad. Ese es el mensaje que les tengo que dar y les agradezco mucho la oportunidad de poderlo hacer el día de hoy. Muchísimas gracias al comisionado Walter Ángel Jiménez. Sin duda es un tema que despierta pasiones, que hay muchos puntos de vista y qué valioso tener el de la CRE aquí presente. No se vayan, tengo dos muy buenas noticias. La primera es que nos falta la Mesa de Energías Renovables y Sustentabilidad Ambiental, con grandes ponentes como son José Alberto Valdés Palacios, director general de Desarrollo y Sustentabilidad Energética de SEDECO, aquí la Secretaría de Economía, como Fairos Lofty, gerente de Economía Circular y Eficiencia de WRI, que es el World Resources Institute, México,
Mariana Blanco, coordinadora del Proyecto de Transformación Social Ecológica en América Latina, Fundación Frederick Ebert, Daniela Medina, gerente de Sostenibilidad y Comunicación de la Asociación Mexicana de Energía Eólica, la AMDE, y Joaquín Corella Puente, director del Centro de Inteligencia en Ahorro de Energía. Se ve el interés que despierta, aquí nos acompañan. Entonces, la primera buena noticia es que nos falta esa gran mesa, y la segunda es que hay más café y galletas. Tenemos 2 minutos y nos vemos ahorita en lo que hacemos el cambio de mesa. Muchas gracias. 2 minutitos de ajuste.